Muy buenas tardes a todo el mundo y sean todos bienvenidos una semana más a Entre Cuerdas dentro del Ring de Leone. Arrancamos el programa de esta semana haciendo repaso de lo que ha sucedido dentro del boxeo nacional. Este pasado fin de semana tenemos para empezar el combate de Samuel Molina, el púgil malagueño que fue a Lituania a defender su título EBU ante Dijous Kavaliauskas, el número 5 del Consejo Mundial de Boxeo, y tras un combate realmente duro los jueces dieron ganadores al púgil lituano. Un combate que fue realmente serio por parte de Samuel Molina, dio el máximo que tuvo y desde luego creemos que pudo merecer mucho más. Pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Samuel Molina, que sabemos que volverá después de esta dura derrota. Por otro lado, en Zaragoza tuvimos a Ezequiel Guirra, que se convirtió en campeón de España del peso medio, una actuación brutal por parte del púgil local y se acabó llevando ese título vacante de las 160 libras a nivel nacional. También por otro lado tuvimos a Tatiana Pérez, que se convirtió en campeona de la EBU del peso ligero mosca. Una actuación brillante por parte de Tatiana y en su quinta victoria profesional se convierte en campeona de Europa. Por otro lado, Musa Ghulam noqueó en el segundo asalto en Cuba ante un púgil que se subió en corto aviso, Ramiro Cesena. El púgil hispano-marroquí nos regaló 2 asaltos de dinamita y ha quedado que en el segundo asalto el hispano-marroquí noqueó al púgil mexicano y se acabó llevando la victoria a un Musa Ghulam que pone la mira ya en los títulos mundiales y se posiciona como número 7 dentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Desde luego un 2026 que le aguarda con muchos éxitos al púgil de Hospitalet. Este fin de semana en Santa Cruz de Becena tuvimos FL Underground Series con grandísimos nombres como Asís Diao, Gonzalo González o Marcos Población. Fueron los grandes nombres destacados de esta super cartelera que nos regaló AFL este pasado fin de semana. También en Vitoria, en el País Vasco, tuvimos una super velada por parte de WOW con WOW 24, encabezada por Fabia Sintes, el campeón local que defendió su título de manera espectacular en una super guerra de 3 asaltos, donde acabó finalizando a su adversario, donde estuvo a puntito de caer noqueado el campeón, pero se rehizo y supo finalizar el combate para defender así su título. También a destacar en esa mismísima velada una de las grandes sorpresas de Freehammer, el peleador dominicano que en su segundo combate profesional se enfrentaba a Yaman, el diamante, y sorpresa para todo el mundo, lo noqueó en el segundo asalto el dominicano, que se pone 2-0 y con una grandísima victoria ante un rival de un altísimo estatus a nivel nacional. Ahora sí, vamos a ver qué va a suceder este fin de semana y vamos a empezar recalcando. Tenemos el regreso de una de las más grandes estrellas por parte de Leone. Tenemos el regreso del supercampeón de los pesos crucero, el hombre más evitado dentro de las 200 libras, y es que tenemos el regreso del grandísimo Jay Opetaia, el campeón de la IBF y de Ring Magazine del peso crucero, que estará defendiendo su título este próximo sábado. Su rival, Hussein Zinkara, con un 23-0, que buscará imponerse ante Jay Opetaia y buscará dar la sorpresa, pero sin ningún tipo de duda tenemos totalmente fe puesta en nuestro hombre Jay Opetaia para que defienda sus títulos con honor y busque esa gran pelea de unificación o incluso una subida a los pesos pesados a por las peleas más grandes del boxeo. Ahora sí, nos vamos a Brooklyn y vamos a ver este fin de semana una super cartelera de boxeo por parte de Premier Boxing Championship, y vamos a tener un evento encabezado entre Isaac el Pitbull Cruz y la subida de Lamont Roach al peso super ligero, duelo en las 140 libras por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Qué absoluto combatazo que nos van a regalar entre el púgil mexicano y el estadounidense. Recordamos, Isaac el Pitbull Cruz, que viene en una victoria en corto aviso, y Lamont Roach, que viene de un empate ante Gervonta Tank Davis por el título de la Asociación Mundial de Boxeo del peso ligero. Como co-main event tendremos a Zanibek Al-Hamluli enfrentando a Erislandy Lara en una unificación dentro del peso medio entre la WBA, IBF y WBO. Un absoluto combatazo entre el veteranísimo cubano
bueno, el campeón del mundo más veterano en activo como es Erislandy Lara, a sus 42 años, que se estará enfrentando al boogeyman de la división Zanibek, el kazajo 17-0-12 knockouts en su récord y que buscará sumar su 18ª victoria como profesional y hacerse campeón unificado dentro del peso medio. Se quedará a un título de convertirse en indiscutido dentro de su división. También tendremos dentro de esa cartelera a Stephen Fulton, que sube el peso superpluma a enfrentar a O'Shaquie Foster por el título WBC del peso superpluma. Como ya he dicho, un absoluto combatazo, una de las grandes peleas dentro de ese evento. Un O'Shaquie Foster que viene de esos dos absolutos combatazos contra Robson Conceição y busca defender su título ante una absoluta leyenda como es Stephen Fulton. Este viernes tenemos la final de PFL MENA del peso ligero. Saladin Hamli, el hombre de la casa, el hombre de Leone, que buscará convertirse en nuevo campeón del torneo de PFL MENA y llevarse los $100.000. Enfrente tendrá a Mohamed, el egipcio, con 4-0 en su récord y viene de sorprender en semifinales, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Salah, que buscará convertirse, como ya he dicho, en campeón del peso ligero de PFL MENA. Continuamos a nivel nacional y seguimos hablando de gente del Climen Club. War 8 en el Palacio de Vista Alegre este sábado 6 de diciembre, no os lo podéis perder, en directo en Mediaset Infinity. Tendremos el regreso de Pepe Torres, Gino Van Stenis, Daniel Richardson. Tendremos también al buenísimo de Manguelo, Lewis Pico, Leo Climent. Tendremos el regreso de todos los grandísimos peleadores de War. Obviamente también el regreso de nuestro hombre de Leone, del bueno de Borja García, que buscará redimirse tras su derrota y volver a postularse a ese título del peso mosca de War. Qué absoluta velada que nos regalan otra vez más los Climent, con unos combatazos profesionales dentro del panorama nacional que no os podéis perder. Ya os digo, este sábado en Mediaset a partir de las 6:30. Este fin de semana también tenemos el regreso de Falito, de Rafael Acosta, que estará enfrentándose a Franco Urquiaga por el título de la EBU del peso welter. ¡Qué absoluto combatazo! El campeón del EBU Silver, Rafael Acosta, que buscará coronarse como campeón absoluto de la EBU dentro de su división. Delante tiene un rival realmente duro, pero con todo, Rafael Acosta, que está en su absoluto prime, viene a conquistar ese título europeo. Recuerdo también este sábado 6 de diciembre. Además, este mismo sábado también en Mónaco tenemos al hombre de la casa, Hugo Mikayev, con un 11-0. El local de Mónaco estará buscando convertirse en campeón de la IBF europeo. Hugo Mikayev, que estará buscando convertirse en campeón europeo de la IBF ante Sean McBomb, un hombre realmente duro que tuvo su única derrota por decisión dividida ante Arnold Barbosa Jr. y una de sus grandes victorias ante Ben Cocker. Un absoluto combatazo que no os podéis perder, recuerdo, este sábado en DAZN. Ahora sí, nos vamos al panorama internacional, nos vamos con la UFC, último evento numerado del año, que es de UFC 323 en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, evento encabezado por Merab Dvalishvili, el campeón del peso gallo, que busca hacer historia y hacer su cuarta defensa de título en un año natural. Una absoluta barbaridad para el georgiano, que va a tener su combate de revancha contra Peter Yan, contra No Mercy, el peleador ruso que buscará venganza tras aquella pelea que tuvieron a 5 asaltos, en la cual el georgiano arrasó brutalmente con el bueno de Peter Yan. Un absoluto combatazo que no os podéis perder. También tendremos en el co-main event Alexandre Pantoja, que busca su quinta defensa de título, el campeón brasileño, que enfrente tendrá a Joshua Van, uno de estos hombres que han estado destacando durante todo el año. Se subió en corto aviso para pelear ante el contendiente número 1, lo ganó claramente en uno de los combates del año y se suma a la posibilidad de convertirse en el segundo campeón más joven de la historia de la UFC, a su corta edad de 24 años, el peleador birmano que buscará entrar dentro de la historia de la UFC, pero es que delante tiene a un campeón duro, pero duro de roer. También tendremos un super combatazo entre el ex campeón mexicano Brandon Moreno, que recordamos volvió a la senda de la victoria y en una racha de 2 consecutivas ante Steve Erceg y ante Amir Albazi se enfrenta al japonés Tatsuro Taira, un rival realmente duro. Va a ser un absoluto combatazo con 2 super peleadores en cuanto a striking hablamos y con un suelo bastante profundo por ambas partes. Nos van a regalar un super combatazo para ver quién es el próximo contendiente dentro de la categoría del peso mosca.
Además, sumado a estas peleas, también tenemos el regreso de Henry Cejudo, Triple C, que enfrentará a Peyton Talbot, el peleador estadounidense que tras perder su invicto hace ya varios meses, luego volvió en la International Fight Week y venció a Felipe Lima, otro de los grandísimos prospectos de la división del peso gallo, y ahora tiene la oportunidad de oro enfrentándose al número 10 del ranking de su división, Henry Cejudo, el ex doble campeón y medallista olímpico que buscará redimirse tras varias derrotas y sumar una victoria ante una de las jóvenes joyas de la división. Y para cerrar esa super cartelera en Las Vegas tenemos a Bogdan Guskov, el peleador de Uzbekistán que buscará asestarse al top 5 dentro de los semicompletos, enfrentándose al ex campeón Jan Blachowicz, el polaco que viene de una derrota cerradita cuanto menos contra Carlos Ulberg y buscará redimirse ante uno de esos peleadores que van en ascenso dentro de su división, el veterano de 42 años, el polaco que buscará sorprender al mundo y noquear a Bogdan Guskov. Además, también a recalcar, este viernes 5 de diciembre en Hollywood tendremos un super combatazo de Darren Till, que definirá el próximo rival de Franco Tenaglia, el ex campeón del mundo de boxeo Austin Trout, que se estará enfrentando al bueno de Luis Palomino en uno de los combates más mediáticos del mundo del Darren Till. Además, este sábado también tendremos el león Antonio Barrul, el campeón de España del peso super gallo, se estará enfrentando a Fran Mendoza por el título WBA iberoamericano, un super combatazo que no os podéis perder. Ahora sí, entrando en el apartado de noticias que tenemos, pues ojo porque se nos ha hecho oficial el próximo 31 de enero en el Madison Square Garden, en el evento de Ring 6 tendremos Teófimo López, defiende su título WBO del peso superligero ante Shakur Stevenson, el campeón invicto del CMB del peso ligero sube a una super pelea contra Teófimo López y lo que va a ser un absoluto combatazo, uno de los boxeadores más talentosos de esta joven generación que ha surgido, Shakur Stevenson, que buscará sorprender a un ya experimentado Teófimo López. Teófimo López, por su parte, el estadounidense con ascendencia hondureña, que buscará sorprender al mundo y quitarle ese invicto a Shakur Stevenson. También esa misma semana, 24 de enero y 31 de enero, la UFC ya nos ha confirmado los dos primeros eventos con Paramount Channel. UFC 324, una absoluta salvajada de evento para arrancar el año. Recuerdo que será el primer evento de UFC del año 2026, así que tendremos que esperar hasta ese día para volver a ver la UFC. Tendremos en el main event título interino del peso ligero, Paddy Pimblett, Justin Gaethje se estarán enfrentando por ver quién es el próximo rival de Ilia Topuria, un Ilia Topuria que ya salió públicamente a decir que no peleará a inicios de año por problemas personales. En el co-main event tenemos seguramente la pelea femenina más grande de todos los tiempos en cuanto a MMA se refiere. Kayla Harrison, que defiende su título recién coronado ante la ex doble campeona Amanda Nunes, que regresa de su retiro de 2 años para enfrentarse a la estadounidense. ¡Qué pedazo de combate que nos van a regalar! En esa misma cartelera tenemos el regreso de unos de los grandes ex campeones de la UFC, Sean O'Malley, que están enfrentando al bueno de Song Yadong tras 2 derrotas consecutivas ante Merab Dvalishvili por el título. El ex campeón estadounidense que busca asestarse de nuevo a la carrera titular e intentar vencer al peleador chino. También, aparte, dentro de esa super cartelera, Umar Nurmagomedov, tras su brutal victoria ante Mario Bautista, se estará enfrentando ante el ex campeón del peso mosca, Davison Figueiredo. Una pelea de ruedo para el peleador ruso, que intentará volver a colocarse como retador al título tras esa derrota ante Merab Dvalishvili a inicios de este año. Luego, por su parte, ese mismo 31 de enero, ya hemos dicho, tenemos Ring 6, pero es que no paramos y tendremos también un super main event en Australia, en una revancha súper esperada, el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, que defenderá su título por primera vez en su segundo reinado ante Diego López. Recordamos ese título vacante que se puso en juego en abril de este año entre estos dos peleadores, ganó Alexander Volkanovski en una absoluta guerra. Diego López, recordamos que noqueó en el mes de septiembre al bueno de Jan Silva con un codazo giratorio, y se volverán a ver las caras este 31 de enero en Australia por ese título del peso pluma. Además, también nos han podido confirmar Fight Lover Promotions y WAR, que se unen para el próximo 14 de febrero aquí en Badalona, en el Estadio Olympic. Regresa Noche de Leyendas, pero fusionando MMA con las disciplinas destacadas dentro de la promotora de Fight Lover Promotions.
donde nos regalarán un evento conjunto de War y Noche de Leyenda, 6 combates de MMA y 6 combates de distintas disciplinas como K1, Kickboxing, Muay Thai, Dirty Boxing, además con 2 títulos del programa de The Ultimate Warrior en juego. Además, también como una de las grandes noticias que tenemos de cara a la velada del 19 de diciembre en el Casella Center, nuestro hombre Anthony Joshua, que está entrenando aquí en España, además con invitados muy especiales en su esquina, el equipo de Alexander Usyk. Recordamos, ex rivales en 2 ocasiones, le están ayudando a prepararse en su combate de regreso ante Jake Paul en el Casella Center en Miami el próximo 19 de diciembre. Además, hablando de Alexander Usyk, el púgil ucraniano y ex campeón indiscutido de los pesos pesados en 2 ocasiones, ha dicho que buscará ser campeón indiscutido de nuevo y que le interesa muchísimo un combate en 2026 contra el ex campeón y ex medallista olímpico Deontay Wilder, ya que Alexander Usyk, como recordamos, ha enfrentado a los mejores nombres del peso crucero y del peso pesado de la última década y buscará sumar otro grandísimo nombre a su legado como es el de Deontay Wilder. Y con esto terminamos el programa de esta semana, con este super fin de semana que nos aguarda con absolutos combatazos. Recuerdo, J.O. Petaya, que no os lo podéis perder, al igual que el evento de War en directo, recuerdo, en Mediaset. Nos vemos la semana que viene con más y para ver los resultados de estos absolutos combatazos.